Vamos a abrir la palabra de Dios, acompáñenme. Continuamos nuestra serie en la segunda carta que Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses. Estamos finalizando el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer desde donde dejamos, versículo 13 hasta el 17. Luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por todo este tiempo de alabanzas y reflexionar en tu palabra acerca de tu carácter, acerca de la obra de tu Hijo a favor de tu iglesia. Gracias por haber cantado tu Evangelio. Y ahora gracias por poder abrir tu palabra y poder reflexionar en ella acerca de nuevo de tu glorioso Evangelio. Y queremos ser agradecidos por la obra que completamente, de principio a fin, es una obra tuya, Señor. Y gracias porque en esta mañana, hoy nos podemos reunir, Señor, por causa del Evangelio. Señor, rogamos que nos guíes al recorrer este pasaje, que sea de edificación para tu iglesia, que sea de salvación, Padre. Te rogamos por aquellos corazones que aún no te conocen, que tú obres por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, cada vez que uno se acerca a las cartas del Nuevo Testamento, en especial a las cartas que Pablo ha escrito a las iglesias, se va a encontrar, bueno, en primer lugar, obviamente, con la palabra de Dios inspirada. No es solamente una carta, sino es la palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, haciendo, sí, uso de personas como Pablo en este caso, pero notando en ellas, en las cartas, que la intención de Pablo no es escribirle a los hermanos un tratado teológico confuso y complicado, sino verdades que son vitales y que tienen una profundidad teológica tremenda, obviamente, pero que son verdades vitales que están alineados a la vida práctica del creyente. Pablo hace eso. Pablo presenta, sí, verdades teológicas muy profundas, pero a la vez está todo muy relacionado con lo que esa profundidad teológica se traduce en nuestra vida cotidiana. De eso se trata un poco lo que Pablo hace con las iglesias, discipular a los creyentes. Y de eso se trata el discipulado. No solamente adquirir conocimientos acerca de nuestra fe, sino principalmente cómo esas verdades transforman la vida del cristiano, cómo el Evangelio se traduce en vida, cómo el Evangelio se traduce en las relaciones, mis relaciones familiares, en las decisiones diarias, cómo el Evangelio afecta a mi vida, cómo mi vida personal, pero también mi vida en comunidad, mi vida con mis hermanos, cómo el Evangelio afecta. Y el Evangelio afecta al verdadero creyente, afecta, y es algo condicionante, permanente en la vida de la iglesia local.
Una iglesia que deja a un lado el Evangelio es una iglesia que va a morir, inevitablemente. La iglesia local está en permanente contacto con este precioso Evangelio, en la forma en que nos manejamos, en la forma en que consideramos a nuestros hermanos, que son incluso mucho más importantes que nuestra familia de sangre. Y ahora lo vamos a explicar por qué. No porque tengan una aureola especial los hermanos, o porque asisten al mismo lugar donde yo voy, o porque hacen las mismas actividades que yo hago. No es por eso, sino que mis hermanos que son creyentes, que aman a Cristo, que sirven a Cristo, que han sido elegidos por la misericordia de Dios, se destacan en la vida de uno por causa justamente del Evangelio, por causa de la obra de Cristo. Por eso tengo un compromiso y tengo una responsabilidad con mis hermanos, con el Evangelio, y cómo eso afecta a nuestra vida. Una responsabilidad frente al Evangelio, frente a la verdad de Dios, que es como dice Warren Wiersbe: tengo que creer la verdad, tengo que retener la verdad, tengo que practicar la verdad, tengo que compartir la verdad. Y sigue diciendo, si cumplimos con estas obligaciones, porque son obligaciones del creyente, experimentaremos gozo y poder en nuestra vida y crecimiento y bendición en nuestras iglesias. Si tengo que creer la verdad, si retengo la verdad, si practico la verdad, si comparto la verdad, entonces eso se va a traducir en un cambio en nuestras vidas y en nuestra vida como iglesia también. Pablo acá ha pasado claramente de hablar de aquellos que, deleitándose en la injusticia, aquellos que sirven a las tinieblas van a terminar en condenación, para pasar ahora a hablar de los creyentes. Ahora habla exclusivamente a los hermanos, a los creyentes. Parecería acá como un interludio, como un puente en la melodía de esta carta para pasar a las conclusiones. Pero si uno mira bien y observa, y ya lo hemos visto, podemos ver un sándwich, un inclusio. Fíjese, es decir, que todo el argumento de Pablo, en el cual anima a los creyentes a considerar las cosas que él ha enseñado acerca de los tiempos finales, que lo vimos el domingo pasado, y cómo este tema de los tiempos finales afecta a la vida de uno, está enmarcado, está como en un sándwich en la exhortación que hay en el versículo 2 y en el versículo 15. El versículo 2 dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y si usted deja de leer ahí y salta directamente al versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Usa la misma fórmula para explicar este argumento y decir: bueno, hermanos, ahora viene como el cierre de este argumento. No se dejen mover fácilmente, no sean sacudidos por enseñanzas falsas o enseñanzas confusas. A veces no tienen que ser enseñanzas falsas, a veces pueden ser enseñanzas teológicamente tan profundas que nos llevan a desenfocarnos del Evangelio. Y eso hay que tener también cuidado. Estén firmes y retengan lo que se les ha enseñado. Lo hemos dicho ya en otros estudios, pero el descuido o la negligencia acerca de las verdades de la palabra de Dios, de las verdades del Evangelio, dejar a un lado la estabilidad que representa el carácter de Dios y su palabra, dejar a un lado no tanto los conceptos teóricos, no tanto la cuestión intelectual, sino ser negligentes a la hora de poner en práctica las verdades de la palabra de Dios. Eso es peligroso. De hecho, no es algo exclusivo de Pablo, no es que Pablo estaba enfocado en eso y estaba como absorto en esa idea, sino que Pedro también le escribe a la iglesia. Y es precioso cómo uno puede encontrar en dos personas muy diferentes, Pedro y Pablo, si usted se pone a revisar la vida de cada uno, muy diferentes,
pero precioso. Pedro le escribe a la iglesia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando del Evangelio, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, eso es vida, es la vida del creyente. Al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla de crecimiento, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, la firmeza de nuevo, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. En el pasaje que hoy leímos hay 3 elementos bien claros. En primer lugar, hay una acción de gracias de parte de Pablo, ahí versículos 3 y 14. Hay una exhortación final, como un cierre, en el versículo 15. Y una oración que cierra esta parte. Una oración por los hermanos, versículos 16 y 17. Y bajo esos encabezados, la idea es que como creyentes debemos dar gracias a Dios por el Evangelio. Porque por medio de Cristo, y lo dice Pablo ahí, somos amados por Dios, somos escogidos por Dios, somos preservados por Dios y vamos a ser glorificados. Pero, y me encantan los peros, esto no me quita mi responsabilidad de procurar firmeza en sus verdades, firmezas no solamente intelectual, sino una firmeza que se traduzca, como dijimos, en mi vida, o sea, evidenciar en mi vida que realmente estoy procurando esa firmeza en las verdades de Dios. Y en este punto acá quizás es importante hacer un paréntesis con preguntas. Cuando nos preguntamos qué es el Evangelio, porque titulamos nuestro estudio de hoy, gracias a Dios por su Evangelio. Bueno, pero ¿qué es el Evangelio? Y lo podríamos decir en 4 o un poquito más, unas cuantas preguntas. ¿Quién nos hizo? ¿Y a quién debemos rendir cuenta? A Dios, por supuesto. A ese Dios santo y justo que todos van a tener que rendir cuentas, y de hecho lo vimos en el capítulo 2, cuando vimos que finalmente vamos a estar todos delante de Dios. El tema es cuál es el problema, cuál es nuestro problema, por qué es complicado presentarse delante de Dios. Bueno, no podríamos. De hecho, nuestra condición de pecado nos impide naturalmente acercarnos a ese Dios santo y justo. No podemos. Por la maldad que hay en nuestro corazón, por la condición de pecado, estamos realmente complicados. O sea, Dios nos hizo, y como nos hizo, vamos a tener que rendir cuentas a Dios, pero el problema es que no podemos acercarnos a Dios. De hecho, estamos naturalmente condenados por causa de nuestra condición. Esa condición de pecado que nos separa de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios a este problema? ¿Qué es lo que Dios hizo para salvarnos? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Envió a su Hijo para no solamente salvarnos y perdonarnos, sino para presentarnos delante de Él. Si no, no habría forma. Él es el mediador, nuestro precioso mediador. Entonces, ¿cómo es que acá, aquí y ahora puedo ser parte de esta salvación? ¿Cómo me puedo apropiar de esa salvación? ¿Qué es lo que hace que esta buena noticia, el Evangelio,
sea para mí y no solamente para los demás? Bueno, es muy claro. Esto podríamos resumirlo en 4 puntos que muchas veces lo hemos mencionado. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta que tiene que dar el hombre delante del Evangelio, delante de Cristo. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso es básicamente qué es el Evangelio, cuando nos preguntamos qué es el Evangelio. Un mensaje que llegó a estos hermanos tesalonicenses y que dio evidencias, no solamente quedó en algo intelectual, sino que dio evidencia en estos hermanos. Y de hecho en la primera carta, si me acompañan un segundo, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice que Pablo se acuerda sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios ha elegido a este pueblo, y más adelante, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Hay evidencias en estos hermanos de que esta fe no es una fe intelectual, no es una fe de domingo, es algo real en su vida. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Tremendo, esto. Hay evidencias visibles no solamente en su iglesia local, sino que fuera de su iglesia. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. La vida de estos hermanos había sido realmente impactada por el Evangelio, transformada por el Evangelio. Tremendo. Estas personas no se habían sumado a una actividad semanal, no habían adoptado ciertas formas cristianas en su conducta, en su lenguaje. A estas personas no se les había transmitido solamente información, sino que el Evangelio había cambiado sus vidas por completo. Y de hecho, lo leímos ya, estos hermanos estaban jugando la vida. Fíjese en 2 de Tesalonicenses, de nuevo, Pablo explota de agradecimiento por estos hermanos, pues realmente en poco tiempo el Señor había hecho cosas tremendas por medio de ellos. Tanto, dice 2 de Tesalonicenses 1:4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Pablo estaba compartiendo con otras iglesias. Vean lo que Dios está haciendo entre los tesalonicenses, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y esos que estaban persiguiendo y haciendo sufrir, les dice Pablo, van a ser retribuidos por Dios. Dios se va a encargar de esa gente. ¿Por qué? Porque el Señor no solo cuida y preserva a su iglesia, sino que también la defiende. Dios defiende a sus hijos. Y esta acción de gracia la vemos con un claro contraste con los perdidos. Fíjese, los perdidos de los versículos 1 al 12, salta directamente Pablo y dice, pero nosotros. Hay un contraste ahí, a la luz del destino que le espera a los condenados, los cristianos verdaderos les espera algo totalmente diferente. Eso le dice Pablo acá. Pero además del obvio contraste del destino de ambos, vemos que los condenados, en primer lugar, versículo 12, dice antes, no creyeron a la verdad, mientras que los creyentes acá son salvados, en parte, dice acá, por la fe en la verdad, o por creer la verdad, como dicen otras traducciones. Los primeros han creído la mentira, versículo 11, los segundos no. Y como dijimos, los destinos, unos van a ser condenados, versículo 12, mientras que otros han sido escogidos para salvación, versículo 13,
Y otro contraste que se puede ver ahí es que los creyentes van a alcanzar la gloria de nuestro Señor, versículo 14, mientras que los incrédulos van a perecer. Y Pablo usa acá de nuevo esta fórmula de agradecimiento de capítulo 1, versículo 3, cuando dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero acá agrega, muy interesante, agrega: amados por el Señor. Amados por el Señor. Y esto es precioso porque es, en definitiva, es la base de todo. La base de todo. El amor del Señor es la base de todo. El amor del Señor traducido en el Evangelio. El Evangelio es la expresión del amor de Dios más sublime que el cristiano puede reconocer. Y en esta frase de los versículos 3 y 14 vemos justamente la actividad de la Trinidad, expresando ese amor por el pueblo de Dios, un pueblo que Dios está reuniendo por medio de Cristo. Me encantó una frase de Spurgeon acerca de este versículo que dice lo siguiente, es hermoso, escuche: siempre hemos sido amados por el Señor. Siempre hemos sido amados por el Señor. Dios no comenzó a amarnos cuando nos arrepentimos y fuimos a Él. Nos vio en el vitral de su propósito eterno y entonces nos amó. Ese amor probó muchos siglos antes que supiéramos de Él, porque su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha redimido antes de que naciéramos. Nos dio la prueba más completa de su afecto al dar su vida por nosotros. No había nada en nosotros para merecer este asombroso sacrificio personal por parte de Cristo. Al contrario, éramos parte de sus enemigos, profanábamos su santo nombre y despreciábamos su sacrificio luego de saber lo que Él había hecho. Pero se dio a sí mismo por nosotros en virtud de que desde la eternidad nos había amado, con un amor que no alteraría su propósito por algo de lo que había previsto que hiciéramos. Siempre hemos sido amados por el Señor. Y esta acción de gracias tiene todos los elementos que necesitan escuchar estos hermanos que están en el primer siglo, que están en plena plantación de iglesias. Necesitan estas palabras de ánimo frente al sufrimiento que implica ser cristiano. En este tiempo, en todos los tiempos, ser cristiano implica sufrir. Y lamentablemente olvidar las verdades fundamentales de nuestra fe, hermanos, nos lleva muchas veces al desaliento. Si usted se desalienta, estoy 90% o más seguro de que es porque estamos olvidando las verdades del Evangelio. Después de describir Pablo a estos hermanos como amados por Dios y retratar la salvación como algo efectuado por Dios, prosigue diciéndoles cómo es efectiva esa salvación en sus vidas. Fíjese, poniendo en primer lugar los medios divinos, el espíritu, antes que los humanos, el creer en la verdad o esta fe en la verdad. Acá Pablo no quiere hacerles, como dijimos, un tratado teológico a estos hermanos, aunque hay verdades teológicas evidentes acá, sino que quiere recordarles cómo fue su salvación cuando escucharon el Evangelio. Cómo fue algo que los ha puesto en contraste, obviamente, con los que se pierden. Y de hecho les dice, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria. Ahí está el contraste, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a la luz de esto,
que de hecho comienza en el versículo 1 de este capítulo. Dijimos, hace un sándwich, un inclusio de todo esto para exhortar. Esta es la segunda parte, la exhortación final que hace Pablo acerca de cómo deben actuar frente a todo lo que están viviendo. Cómo deben actuar, cómo deben vivir estos hermanos. Y acá hay dos cosas muy claras, mantenerse firmes y retener la doctrina que han aprendido. O como traduce la NBI, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Una observación acá es que Pablo usa dos verbos en presente imperativo, que esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. Los verbos imperativos son obligatorios, no son opcionales. Pablo no les está diciendo, bueno, hermanos, voy a orar por ustedes, traten de mantenerse firmes. ¿Vieron cómo parezco el doctor Sokolinsky? No, traten de mantenerse firmes, lean la Biblia. No. Pablo no está haciendo eso. Pablo está diciendo, manténganse firmes, hermanos, y retengan la doctrina que han aprendido. Punto. Háganlo, lo tienen que hacer. Esto es lo que dice Pablo. Es bien puntual y es los únicos imperativos en todo este pasaje. Dos verbos, que el primero, estad firmes, es una respuesta directa a la confusión del versículo 2. No os dejéis mover fácilmente. Entonces, manténganse firmes, no pierdan la cabeza, no se alarmen por las cosas que están pasando, porque son cosas que tienen que pasar y la venida del Señor, si bien es inminente, pero no se alarmen, no pierdan la cabeza, manténganse firmes en lo que han aprendido. Creo que es pertinente para el día de hoy. Uno ve noticias y enseguida y aparecen un montón de cosas. Bueno, no pierdan la cabeza, no se alarmen, manténganse firmes. Y el segundo imperativo habla de qué forma se tienen que afirmar. Retengan la doctrina que han aprendido. Es decir, las enseñanzas que Pablo ya les ha transmitido, manténganse en eso. Literalmente la palabra es tradición. Y acá quizá alguno dice, ¿cómo tradición? ¿De qué está hablando Pablo? Pero tiene una connotación muy diferente a lo que nosotros consideramos tradiciones. Nosotros cuando hablamos de tradición, pensaba esta mañana en ejemplos. ¿Qué ejemplo de tradiciones? Y hay veces que la mayoría de las tradiciones las traemos, los que venimos de un contexto católico, traemos tradiciones quizás muy católicas. Por ejemplo, una tradición que tenemos como país es hoy celebrar el Día de las Madres. Pero si usted no ha buscado, yo busqué en estos días a qué se refiere el Día de la Madre. Y el Día de la Madre es una tradición católica, referida a la Virgen María. Pero un detalle, pero son tradiciones que traemos. Y quizá usted puede traer tradiciones en las fiestas. Por ejemplo, yo sé que hay en algunas casas que son como muy católicos y tienen un muñeco, un niño Jesús que lo pasan y lo besan entre la familia. Y es algo que también son tradiciones que algunos traen. Y después podemos pensar en un montón de tradiciones y después de la reunión podemos quedarnos a charlar acerca de un montón de cosas que traemos. Pero Pablo no se refiere a eso, no se refiere a tradiciones. Las tradiciones en la historia del judaísmo, del cual Pablo sale del judaísmo, Pablo era judío, habla de transmisiones doctrinales. Ellos, con una fuerte influencia en la tradición oral, habla de esto, de transmisión doctrinal que pertenece no solo a un grupo pequeño, sino a una comunidad extendida. Entonces, acá los tesalonicenses forman parte de hermanos que a lo largo del imperio creen verdades en las cuales se tienen que afirmar y mantenerse fieles. Eso está diciendo Pablo. Las iglesias en otros lugares, acá en Corinto, desde donde les escribo, porque Pablo estaba en Corinto en ese momento, creen lo mismo que ustedes. Y ustedes se tienen que mantener firmes y retener
esas cosas que han aprendido, que son básicamente las verdades del Evangelio. Se tienen que mantener firmes ahí. Por eso dijimos que como creyentes debemos dar gracias a Dios por el Evangelio, no olvidar sus verdades, porque por medio de Cristo somos amados por Dios. Eso es una gran verdad que alienta nuestro corazón. Somos escogidos por Él, somos preservados por Dios, vamos a ser glorificados por Dios. Pero eso no quita mi responsabilidad de procurar esta firmeza en sus verdades. Una firmeza que se va a evidenciar, obviamente, en mi vida cotidiana. Estos hermanos, al borde de ser sacudidos, como leímos en el versículo 2, probablemente estaban mostrando descuido en las instrucciones previas de Pablo, algo que el apóstol quiere evitar, y por eso les dice: hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y entonces, no olvidemos, acá es precioso que en el contexto Pablo trata a los hermanos, a esta familia en la fe, y les dice: hermanos amados por el Señor. Pablo muestra una intimidad, una amistad por estos amigos cristianos, y como tal no los va a dejar con imperativos. Bueno, pum, les tiro un palazo y listo, cierro la carta y me voy. No, Pablo no los va a dejar con los imperativos, sino que va a orar por ellos. Ese es nuestro último encabezado, la oración por los hermanos, versículos 16 y 17. Y en esta oración hay dos elementos, fíjese. Por un lado, Pablo mira al pasado, mira a Cristo en términos del amor del Padre por ellos, que les da consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero por el otro lado, la oración en sí es para el aliento de estos hermanos y para el fortalecimiento presente. El aliento es a la luz de las circunstancias que están pasando estos hermanos, y el fortalecimiento es para que este estilo de vida que ya están llevando siga creciendo en el Señor. Eso es lo que quiere Pablo, y ora al Señor de esta manera. Versículo 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él está hablando de lo que Dios ha hecho en el pasado por ellos. Conforte hoy vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra a futuro. Esta oración lleva a término entonces toda esta estructura del 1 al 17 y tiene una doble función: recordarles las realidades pasadas, como dijimos, que los ha llevado a la vida verdadera, pero también quiere animarlos a persistir en una vida digna con la ayuda del Señor. Fíjese, la similitud es muy llamativo, porque Pablo le escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 3 algo muy similar. No vamos a hacer todas las comparaciones, pero si tiene un tiempo en su casa, mírelo. Capítulo 3, versículo 11, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muchas similitudes. En ambas hay un punto en común, en ambas oraciones. Hay una inquietud básica que Pablo tiene por la iglesia, y es que sean fortalecidos. Que sean fortalecidos. Es notable que este verbo es usado varias veces en ambas cartas, lo que nos da el sentido de lo que Pablo quiere transmitirles a estos hermanos. Pero el apóstol sabe también que este deseo de que sean fortalecidos por sí solo no les va a servir, obviamente, de mucho. Yo puedo tener buenos deseos por mis hermanos. No, hermano, buenos deseos de que el Señor los fortalezca, de que los haga crecer.
pero eso por sí solo muchas veces no sirve. Por eso Pablo, fíjese lo que hace, va delante de Dios y del Señor Jesucristo para interceder por los hermanos. ¿Se da cuenta? Pablo ora delante de Dios, se presenta delante de Dios por los hermanos. Y ora para que el Padre y el Hijo conforte vuestros corazones, dice ahí, y os confirme en toda buena palabra y obra. Les dé fuerzas en sus corazones. Habla de una preocupación para que Dios mismo obre en ellos en este tiempo crítico que están pasando. No se olvide la ocasión de la carta. Esta gente está sufriendo, está siendo perseguida, está siendo marginada socialmente, la está pasando mal. Y Pablo quiere que Dios los fortalezca, que Dios obre en sus vidas y en lo que queda por delante. Y luego dice, los confirme en toda buena palabra y obra. Y Pablo es como que los trae de nuevo a su cotidianeidad, ¿no? Posiblemente apuntando a lo que va a hablar más adelante, de la orden de trabajar, de la ociosidad y de la rebeldía de algunos. Es muy posible que esté apuntando a eso. En la oración entonces encontramos este consuelo bajo las presiones actuales, pero en forma sutil. Si se fija, también hay una exhortación a perseverar en este contexto. Y esto es pastoralmente correcto. Por un lado, poder dar ánimo a los hermanos, está bien, claro, consuelo en medio de las dificultades que representa ser cristianos en un mundo de tinieblas y gobernado por las tinieblas, como vimos en la parte anterior, pero también junto a esto, la exhortación de perseverar, de vivir vidas dignas del Evangelio. Es correcto las dos cosas, de andar en el Espíritu, como dice en Gálatas, no satisfaciendo los deseos de la carne. Hay ánimo, pero hay una exhortación, por eso uno tiene que ser agradecido a Dios por el Evangelio, como dijimos en la idea de hoy, pero esto no nos exime de la responsabilidad de procurar firmeza en las verdades del Evangelio y justamente que esa firmeza en el Evangelio se traduzca en una vida que aplique el Evangelio en mi andar. Pablo no está simplemente acá preocupado por estos hermanos para que crean las cosas correctas, que está bien, uno tiene que procurar de que los hermanos no crean errores, sino que crean lo que Dios dice en su palabra. Pero Pablo va un poco más allá y lo que anhela y le pide a Dios es que estos hermanos vivan correctamente conforme vamos creciendo en este camino, en esta vida nueva en donde Dios, el Espíritu, mora en el creyente y nos capacita para esta obediencia. Por eso, fíjese cómo cierra con algo práctico en esta oración, cuando dice toda buena palabra y obra. Toda buena palabra y obra, porque creer en el error lleva también a vidas confusas, sacudidas constantemente. Y entonces creer en lo correcto me va a llevar a vivir correctamente también. Debería ser automáticamente así. De nuevo, cito a Spurgeon sobre este pasaje, sobre esta frase de toda buena palabra y obra. Dice Spurgeon, una época, está hablando en su época, una época de gran actividad religiosa es ciertamente también una época en la que el error está en plena actividad. Por ello, se hace más que necesario que oremos por los creyentes de modo que puedan establecerse en toda buena palabra. Eso con la primera parte, toda buena palabra. Pero acerca de toda buena obra dice lo siguiente: a menos que nuestra piedad se extienda a nuestra obra cotidiana, no será piedad en sentido pleno. Que podamos establecernos en toda buena obra, que haya buena obra de santidad en todas las relaciones de nuestra vida, que podamos ser los mejores hijos, las mejores hijas, los mejores padres, los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores jefes, los mejores sirvientes,
hagamos lo que hiciéramos, que podamos establecernos en toda buena obra, en cada relación de nuestra vida. Eso es lo que quiere Pablo, fin de la cita, eso es lo que quiere Pablo con estos hermanos, y por eso no se lo pide a los hermanos, ora a Dios. ¿Por qué? Porque estos hermanos son amados por el Señor, Dios los ha escogido para salvación por medio de la obra del Espíritu, por creer la verdad, y los ha llamado por este precioso evangelio, un evangelio que afecta la vida cotidiana. Por eso los exhorta y les dice, estén firmes, retengan esto. Demos gracias por el evangelio, porque por medio de Cristo somos amados por Dios, somos escogidos por Dios, somos preservados por Dios, vamos a ser glorificados, pero mientras tanto tenemos una responsabilidad, un compromiso de procurar firmeza en las verdades del evangelio y algo que va a traducirse en mi vida para su gloria. Nosotros damos siempre gracias a Dios respecto a vosotros, por lo que Dios ha hecho, por medio del evangelio. Por eso vamos a releer el pasaje y luego vamos a orar. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oramos, hermanos. Muchas gracias, nuestro Dios, por el precioso evangelio que nos ha alcanzado, la obra de Cristo a favor de condenados. Estábamos condenados y en tu misericordia, Padre, enviaste a tu Hijo para que por medio de Él podamos acercarnos a ti. Es Él el que ha hecho toda justicia y ha vivido la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir, para acercarnos a ti, Señor. Un Dios santo y justo que realmente se precisaba de un sacrificio tan perfecto como el de Cristo. Señor, damos gracias por el evangelio, porque por medio del evangelio también recibimos consuelo, esperanza eterna, pero también para esta vida, Padre, nos has capacitado por medio de tu Espíritu para obedecerte. Señor, ayúdanos, danos tu gracia para que con diligencia busquemos afirmarnos cada vez en tus verdades, pero que esa firmeza no sea solamente una firmeza intelectual, sino que se vea traducido en nuestras vidas, Señor. Cotidianamente, Padre, ayúdanos, Señor, a darte toda la gloria a ti en nuestras vidas. Y Padre, si hay alguien aquí que forma parte de estos que van a ser condenados, Señor, ten misericordia, obra en sus corazones, porque conocemos y sabemos que tú tienes el poder para quebrar las vidas más duras, la rebeldía más profunda. Tú tienes ese poder, Señor, y por eso te pedimos y te clamamos, Padre, que obres, que abra sus ojos, que vean a Cristo, que vean la gloria de tu evangelio, Señor, y puedan así, de esa forma, arrepentirse, ir a la cruz, Señor, y formar parte de este pueblo que tú has escogido para salvación. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, porque podemos abrirla en libertad. Señor, anhelamos que en la semana, Padre, tú recuerdes estas verdades del evangelio en nuestras vidas, a fin de que de esta manera podamos estar expectantes a tu venida
pero con esa mirada en el futuro, Padre, eso afecte nuestra vida presente. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que nos has permitido hacer en este día, que podamos seguir disfrutando de este tiempo de comunión, pero también disfrutando de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Padre, recibe nuestra adoración en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.